Bien, en este vídeo de cálculo vamos a dedicarlo al capítulo de las funciones de varias variables y en concreto a cómo se deriva parcialmente y el concepto de gradiente. En primer lugar, vamos a ver qué son funciones de varias variables. Son funciones del tipo f de x1, x2, x3, xn, es decir, son funciones que no solo dependen de x, sino que pueden depender de x, de y, de z, de cualquier otra variable, es decir, de tantas variables como queramos. Pero, claro, derivar este tipo de funciones evidentemente es muy distinto a derivar funciones que solo dependen de x. Entonces, ¿cómo vamos a tener que derivar este tipo de funciones? Tiene una manera concreta de derivarse y a este tipo de derivadas se las denomina derivadas parciales. ¿Cómo se deriva parcialmente? Lo más cómodo es ver primero un ejemplo. Supongamos la función de dos variables, una función que depende de x y de y, que es x cuadrado más 3y menos x por y. Vamos a ver qué pasaría si tenemos que hacer la derivada parcial de esta función respecto de la variable x y la derivada parcial de la función f respecto de la variable y. Vemos como la parcial de f respecto de x vale 2x menos y. ¿Qué quiere decir esto? Bien, derivar parcialmente implica que derivo la variable que quiero derivar y la otra variable u otras variables las dejo como constantes. Es decir, en este caso, nuestra función x cuadrado más 3y menos x por y, puedo derivar x cuadrado, con lo cual tengo 2x, 3y pasa a ser una constante, con lo cual la derivada de 3y vale 0, porque es un número, y si tengo que derivar menos x por y, como y es un número, la derivada de menos x por y respecto de x, su derivada vale y. Lo mismo pasaría con la derivada de la función respecto de y. X cuadrado sería un número, con lo cual su derivada valdría 0. La derivada de 3y valdría 3. Y la derivada menos x por y valdría x, ya que x sería la constante que estaría multiplicando la variable que queremos derivar. Este sería el procedimiento para derivar parcialmente, es decir, siempre que tengamos una derivada parcial tenemos que proceder de esta manera. El siguiente concepto que tenemos que introducir es el concepto de gradiente. El gradiente es un vector, es decir, el concepto gradiente es un vector que se genera a partir de las derivadas parciales para cada una de las variables de la función. Es decir, lo que hago la derivada parcial de f respecto de x, la parcial de f respecto de y, respecto de z o de f x1, x2, x3, x4. De esta manera, la unión de todas estas parciales me genera un vector. Esta es la definición del vector gradiente. El significado del triangulito inverso, que es la operación sobre f, es la que se denomina el operador Nabla. El operador Nabla lo único que nos quiere representar es que es la derivada de f respecto de una variable, la f respecto del otro, f respecto de la otra variable, es decir, así sucesivamente hasta hacer las derivadas de todas las variables. Este es el significado del operador Nabla. Nabla de f representa estas parciales y en el fondo es lo que nosotros entendemos como gradiente. Si volvemos al ejemplo anterior, que es lo que teníamos, que decíamos que la función de x y de y era x cuadrado más 3y menos xy, si aplicamos el concepto de gradiente, vemos como la parcial de f respecto de x valía 2x menos y la de f respecto de y vale 3 menos x. Poniendo una como coordenadas de un vector, tenemos un vector, el vector gradiente, que viene representado por las dos derivadas parciales, de x y de y. Esta sería la definición del vector gradiente. En próxima entradas lo que haremos será qué quiere decir geométricamente o físicamente que representa el vector gradiente, ya que es muy importante porque recordemos que la derivada de la función en un punto representa una tangente a una recta, a una curva en un punto, mientras que el gradiente significará un crecimiento de la función, es decir, estará muy relacionado con el concepto de derivada de tangente, pero en funciones de n variables. Pues espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias.